Hola a todos, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz. Estamos de vuelta, después de un largo periodo de tiempo, donde hemos estado concursando, hemos ido a Módena, hemos ido a Jerez y hemos estado un poquitín lejos del canal de YouTube, ya estamos aquí. Ahora sí que ya empieza lo bueno. Vamos a empezar haciendo vídeos continuos de todo lo que nuestro aviario conlleva en este movimiento que es ahora el inicio de preparación de cría, de machos, de cría, todo. Entonces, pero antes que nada quería dar las gracias. Quería dar las gracias a todas las personas que se han acercado a mí, tanto en Italia, en Módena, como en Jerez, para darme las gracias por los vídeos, para saludarme. La verdad es que estoy súper agradecido. O sea, no me lo creo. O sea, que la gente se pare a hacerse fotos conmigo, que la gente me dé agradecimiento, me dé regalo, es una cosa que me tiene superado. La verdad es que yo lo hago siempre por la afición, lo hago por el hobby que compartimos juntos, no lo hago nunca buscando algo, pero lo que das es lo que recibes muchas veces, lo que dices, ¿no? Entonces estoy totalmente agradecido a toda esa gente que se ha acercado para saludarme, para darme las gracias por el canal y ha insistido de que siga haciendo esto. Eso por ahí. Y luego quiero dar las gracias a toda la gente del otro hemisferio, a todos los creadores argentinos, uruguayos y todo el mundo que me está enviando mensajes de agradecimiento de cómo le va la polentina, de que están criando muy bien este año, de que el consejo de la polentina que mi compañero Gabriel Vitali de Uruguay compartió con mucha gente, les está yendo a mucha gente muy bien. O sea, los conceptos que yo compartí les está funcionando de maravilla, están criando muy bien este año. Entonces, estoy súper contento por eso, porque para eso se hace para compartir, para que la gente pueda aprovechar y todos tengamos la misma posibilidad, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, me falta decir otra cosa. Ya tenemos en vídeos anteriores, cuando he salido con la camiseta de FOBA, muchos suscriptores me habéis dicho que dónde podíais comprar la camiseta. Pues bueno, me voy a quitar esto. Ya tenemos la nueva camiseta de FOBA. Aquí la tengo. La estoy estrenando. Ya está, luego aquí en la descripción pondré dónde podéis conseguirla, ¿vale? A qué correo tenéis que enviar el ESI, dónde podéis comprarla para tenerla, para todo aquel que la quiera tener, ¿vale? Muchos de la gente que me la habéis dicho, en este caso no es la roja, es esta blanca y pone toda la federación, ¿vale? Así que ya lo tenéis claro, aquí podéis comprarla donde queráis. Me voy a revisar porque hace fresquito ya aquí. Bueno, ahora vamos a intentar aumentar el ritmo de vídeos porque vamos un pelín retrasados. Desde el último vídeo que hablábamos hace un mes de que había que cambiar el primer cambio de la alimentación, que era incorporar las plantas verdes, ¿vale? La chicoria, la cerraja, el diente de león, como amargo, y aparte el punto negro para preparar a las hembras, vamos a hablar de... Antes de otro cambio de alimentación, vamos a hablar de lo que nosotros hacemos a los pájaros cuando los ponemos en las voladeras. Y en este caso vamos a hablar de la depilación, ¿vale? Antes de hablar de la comida, que lo haremos en el siguiente vídeo. Entonces, quiero explicar la depilación que le hacemos tanto al macho como la hacemos tanto a la hembra y por qué se la hacemos nosotros, ¿vale? En nuestro aviario. Quiero que quede claro, porque mucha gente habla por fuera de los canales, de que lo que yo publico en mi canal, que es mi canal, es lo que yo hago, ¿vale? Independientemente de que a alguien le guste más o le guste menos, o crean que pueda valer o crean que no pueda valer. Yo comparto mi experiencia y todo lo que yo hago dentro de mi aviario para que la gente pueda utilizar lo que crea conveniente o no utilizarlo, o verlo o no verlo, ¿vale? Para mí la depilación de los pájaros es súper importante en esta época y la hacemos antes de empezar a criar para no estresar a los pájaros. Lo hacemos cuando empezamos la preparación. Es una de las cosas primeras que hacemos, ¿vale? Entonces vamos a explicar por qué lo hacemos. En este caso, aquí veis que tenemos un macho y aquí tenemos una hembra, ¿vale? Os voy a decir lo que nosotros hacemos. Luego cogeremos dos pájaros que me he dejado sin hacer para que lo veáis prácticamente, o sea, para que veáis un efecto práctico de cómo se hace, pero os voy a decir, en los machos, nosotros, para facilitar la fecundación, o sea, la pisa de los pájaros, ¿vale? Lo que hacemos es rapar esto. Eso lo cortamos con la pluma y ahora veremos un ejemplo práctico de cómo se hace eso. Y así quitamos estas plumas de aquí. Favorecemos que el pitorro
esté más libre. Y dejamos lo que es el plumaje así, porque lo cortamos con la tijera. Entonces el pitorro está más fácil. Y veréis ahora cuando yo corte al macho este, cómo se ve más el pitorro, ¿vale? Con esto ayudamos a que el pájaro tenga más facilidad a la hora de copular a la hembra, que tenga más facilidad, que no le moleste ningún tipo de pluma, ¿vale? Porque hay muchos pájaros que pierden estas plumillas. Esas plumillas no hay que tocarlas, hay que dejarlas porque son en la cópula conductoras, ¿vale? Son como un engranaje que hace que el esperma se pase de este a este aparato reproductor, ¿vale? Esto es lo único que se le hace al macho. Al macho no se le corta la cola, que es una de las cosas que se le hace a la hembra. A la hembra no se le hace el rapado que se le hace al macho, porque la hembra cuando está en un proceso de incubación y las placas se le calientan todas para calentar los huevos, ella pierde las plumitas que tiene de más, las pierde. Por eso cuando soplamos ahora una hembra tiene muchas plumas, pero cuando la soplamos en medio de una incubación y las placas ya se han calentado, ella ha perdido los plumones que le molestan. Lo que no le vale con las placas a máxima temperatura, ella lo pierde. Solo mantiene las plumas que necesita. Por lo tanto, a la hembra no hay que cortarle nada de la cloaca. Ella ya, por la temperatura de las placas, pierde las que no necesita, las que no le valen para la reproducción. Las que le han valido para el invierno, para mantener la calor, vale, pero luego para la cría las pierde. Por lo que os estoy diciendo de que al aumentar la calor, el poro se abre y las plumillas que no valen, los pájaros las pierden. Pero nosotros sí que le hacemos una cosa a la hembra, y es le cortamos la cola. Os voy a decir por qué hacemos nosotros eso en nuestro aviario. Y es porque nosotros dejamos nuestras hembras hasta última hora todas juntas en voladeras, ¿vale? Tenemos 8 voladeras donde dejamos a las hembras. Y dejamos de 10 a 11 hembras en cada voladera. ¿Qué pasa? Que cuando las hembras empiezan a coger celo, si tienen esas puntas, las hembras se picotean y van haciendo así plumajes en curva, ¿vale? Al final se arrancan las plumas, ¿vale? Eso, forma de evitar eso, ¿vale? Es cortar la cola por aquí. ¿Por qué evitamos que las hembras se piquen cuando cortamos la cola por ahí? Os voy a explicar por qué. Esto es una pluma, ¿vale? La pluma consta del principio del eje, que es el raquis, que es un vástago más duro. Luego, las barbas, que son las que delimitan la anchura de la pluma. Y luego, dentro de esas barbas, tienen unas barbillas que son finitas. Cuando la pluma acaba el raquis aquí. De aquí para allá está mucho más blando. Entonces, eso es fácil de coger con el pico y las hembras estirar y arrancar la pluma. Si nosotros, haciendo este corte aquí, en el efecto corazón, lo que hacemos es que dejamos todas las plumas con mayor dureza en la punta. Entonces, ellas muerden, pero no pueden saxear porque no está blando, está más duro, porque está ahí el raquis, ¿vale? Donde acaba el raquis. Entonces, les cuesta mucho más arrancar las plumas. Con este corte, evitamos que las hembras se descolen, ¿vale? Cuando están todas juntas. A mí no me gusta hacer cortes a las plumas. Si yo tuviera las hembras en un espacio grande donde no se pudieran derrabar, pues igual no las tocaba. Pero es una forma de marcarte los pájaros. Yo sé que todas las hembras que tienen la cola cortada son hembras reproductoras mías, están ahí preparadas. Y aparte, sé que voy a evitar que se derraben la cola. Con este sencillo manejo. Entonces ahora os lo voy a hacer prácticamente, os lo voy a hacer ahí de forma práctica para que lo veáis cómo se hace, ¿vale? Vamos a empezar con el macho. Ven, acércate aquí para que lo vean. ¿Ves? Tenemos el macho, cogemos la cola, soplamos para no cortarle, metemos la tijera por ahí y cortamos. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Con esto que conseguimos que el pitorro quede libre, ¿vale? Y tenga una mayor posibilidad de fecundidad. Mira, vamos a enfocar al macho, ahora veréis. ¿Se ve el culo? ¿Veis cómo sale el pitorro por abajo? Y aún no es un pájaro que tenga mucho celo, mucho pitorro. Cuando tenga más pitorro saldrá más. Eso es una forma de hacerle que mejore la fecundidad, ¿vale? De tener un porcentaje más alto. Y ahora os voy a enseñar la hembra. Una hembra que no tenemos hecha, por ejemplo esta.
¿Veis? Una portadora de faeo. A la hembra no se le toca el culo para nada. No se le toca el culo para nada. Lo que se hace es esto. Las últimas plumas se cortan así. Con esto, esta pluma está más dura. Es más difícil que la hembra pueda tirar porque ahí está el raquis. ¿Vale? Eso es lo que se le hace a las hembras. A las hembras no se le toca nunca la barriga. La barriga nunca se le toca, solo la cola. ¿Vale? Y a los machos solo el pitorro. Vamos a ponerla aquí. Bueno, pues con esto ya tenéis claro lo que hacemos nosotros a nuestros reproductores antes de empezar cualquier tratamiento o cualquier cosa, ¿vale? Se hace este corte, se manipulan de esta forma y se dejan tranquilamente. Y volveremos a cogerlos más adelante para hacer alguna cosa más. Igual cortamos las uñas, o en este caso sí hay que cortar las uñas, pero no hacemos todo el manejo del pájaro el mismo día, porque si no lo podemos estresar. Entonces ya tenemos claro para qué valen o cómo hacemos nosotros los cortes de la depilación de los pájaros, ¿vale? Y con esto, compañeros, vamos a cortar este vídeo y así nos despedimos. Esperemos que os haya gustado este vídeo y vamos a continuar con más. Un saludo.